Ok, vamos a empezar el tema de nomenclatura. En este caso vamos a hacer nomenclatura de compuestos inorgánicos, en el cual vamos a ver tres compuestos en este video. Vamos a componerlo de tres videos. En este vamos a ver óxidos metálicos, óxidos no metálicos y oxiácidos. Vamos a hablar del primero. Óxidos metálicos. Se dice que se da entre un metal y un oxígeno. Y existen tres nomenclaturas. Vamos a llamar la primera tradicional. La segunda que vamos a ver es la sistemática. Y la tercera se llama stock. ¿Sale? Son las tres maneras en las cuales vamos a nombrar los óxidos metálicos, las tres maneras en las que vamos a nombrar los óxidos no metálicos y los oxiácidos. Vamos a empezar primero por la tradicional. Bueno, refiriéndonos a los óxidos no metálicos, vamos a fijarnos en el número de valencias que tiene el metal. Recordamos que los óxidos, vamos a poner aquí, los óxidos metálicos. ¿Sí? Vamos a observar el número de valencias que tiene el compuesto metálico. Si vemos nuestra tabla periódica, tenemos un total de una valencia, dos valencias, tres valencias y cuatro valencias. Si trabajamos con cuatro valencias, va a haber una valencia muy pequeña, una valencia muy grande y una valencia y valencias intermedias, que vamos a manejar como una menor y una mayor. Por ejemplo, si vemos el vanadio, que es la B, el vanadio trabaja con valencia más 2, puede trabajar con una valencia de más 3, una valencia de más 4 y una valencia de más 5. Es decir, tiene una valencia pequeña, la más pequeña que es el 2, tiene una valencia muy grande que es el 5 y tiene dos intermedias, la menor que es 3 y la mayor que es 4. Entonces, siguiendo ese orden, podemos nombrarlo de la siguiente manera. El vanadio tiene que reaccionar con el oxígeno sí o sí, ¿de acuerdo? Para que pueda formar el compuesto. Tiene que reaccionar con el oxígeno, que siempre va a tener un -2. Bueno, ¿cómo voy a saber yo con qué número de oxidación está trabajando? Esto lo pueden aplicar para cualquier compuesto, ¿sale? Porque nosotros debemos de hallar el número de oxidación en este caso del metal. Si estamos hablando de óxidos no metálicos, tenemos que hallar el número de oxidación del no metal. En los problemas nosotros vamos a observar si el compuesto ya ha formado. Cuando nosotros formamos un compuesto, las valencias se cruzan, por decirlo así. Tenemos aquí el vanadio más 2 que va a reaccionar con el oxígeno -2. El oxígeno siempre va a trabajar con -2 en estos compuestos. Los números de oxidación se cruzan. Entonces tenemos que el vanadio va a tener un 2 del oxígeno y el oxígeno un 2 del vanadio. Cuando los números de abajo sean pares y tengan mitad, CD tiene que sacar la mitad, ¿sale? Otra manera de saberlo, como yo les digo, acá arriba el oxígeno siempre trabaja con -2, ese es un punto clave para poder calcular el número de oxidación. ¿Qué número sumado a -2 me tiene que dar 0? Para que me dé 0, entonces es un +2, +2 menos 2, 0. Si yo les doy este, ustedes ponen acá un -2
multiplican 2 por 2 da 4, más o menos da menos. Un número sumado a menos 4 para que me dé 0, más 4. Entonces acá el vanadio trabaja con más 4. ¿Sale? Depende de cómo puedan observarlo. Por ejemplo, aquí nosotros sabemos que este 3 pertenece al este vanadio y este 2 pertenece al oxígeno. ¿Sale? Este 5 pertenece al vanadio y este 2 pertenece al oxígeno. ¿Por qué? Porque las valencias se cruzan, ¿verdad? Bueno, sabiendo eso, cómo calcular ya el número de oxidación, podemos nombrar el compuesto. En este caso, pues tiene 4 números de oxidación. Para el primero, cuando trabaja con más 2, se va a poner la primera la palabra óxido. Luego vamos a poner el sufijo hipo, porque estamos hablando de la valencia más pequeña. Luego el nombre del metal, que se llama vanadio y tiene que terminar en oso, entonces vanadioso. Termina en oso y empieza con hipo. Para el más grande, o sea el 5, tenemos óxido, luego tenemos que poner la iniciación per, luego vana y terminación ico. De los intermedios, uno de ellos es el mayor, que es el más 3. El más 4, perdón. Más 4 es el mayor. Entonces el mayor se va a llamar óxido vanádico. Terminación ico. Y para el menor, que es el más 3, se va a llamar óxido vanadioso. Terminación oso. ¿Sale? Cuando tenga solamente una valencia, puedes poner, por ejemplo, el litio, que nosotros sabemos en este caso que como aquí es menos 2, por acá hay un 1, entonces trabaja con más 1. Como nada más trabaja con una valencia, se puede llamar óxido de litio. ¿Sale? Otro ejemplo, por ejemplo, el galio. Tú sabes en este caso que este 3 pertenece al galio, el oxígeno tiene siempre el menos 2, se va a llamar óxido de galio. Cuando tengan solamente uno, cuando tengan dos, pues nos vamos a fijar cuál es la menor y cuál es la mayor. Cuando tengan 3, vamos a fijarnos que de las 3 valencias que tenemos, una va a ser mayor, una va a ser menor y una va a ser la más pequeña. Por ejemplo, si hablamos de 3 valencias, hablamos del cromo. El cromo va a trabajar con más 2, con más 3 y con más 6. Esta es la valencia más pequeña, entonces va a tener esta nomenclatura. Esta es la más, dentro de la más pequeña es el más 2, entonces tenemos los últimos dos sobrantes, que es el 3 y el 6, es decir, una es mayor y una es menor. El mayor es 6, entonces va a tener esta regla para nombrarse, y el 3 va a tener esta regla para nombrarse. Es decir, que cuando trabaja con más 2 se va a llamar óxido hipocromoso. Cuando trabaje con el 3, que es la menor, se va a llamar óxido cromoso. Y como el 6 es el más grande, el mayor, se va a llamar óxido crómico. ¿Sale? Cuando trabaje solamente con 2, por ejemplo, tenemos al mercurio, que trabaja con más 2 y con más 4, es decir, una valencia mayor y una valencia menor. Cuando trabaje con la menor se va a llamar óxido mercurioso, y cuando trabaje con la mayor se va a llamar óxido mercúrico. ¿Sale? Esas son las reglas que va a seguir en la tradicional los óxidos metálicos. Ahora, cuando hablamos de sistemático, tenemos que aprendernos esta tablita que dice prefijo. Para referirnos al 1 es mono, para referirnos al 2 es di, para referirnos al 3 tri, y así sucesivamente, ¿no? Y va a seguir la siguiente regla. Dice prefijo más la palabra óxido, luego la palabra de, luego el prefijo más el elemento que estamos hablando. Si estamos hablando de óxidos no metálicos, estamos hablando de óxidos metálicos,
El elemento al que se refiere es el metal. ¿Sale? Entonces, si yo les pongo un metal, por ejemplo, tenemos cromo y oxígeno. Vamos a fijarnos en la cantidad de oxígenos. Primero, ¿cuántos tenemos? 1. Por lo tanto, dice que es mono, óxido, de y la palabra cromo. En este caso, como nada más tenemos un metal, nada más tenemos que poner el nombre del metal y el sufijo antes de la palabra óxido. Si nosotros ya tenemos más oxígenos, por ejemplo, si pongo yo vanadio 2, oxígeno 5, ¿cuántos oxígenos tenemos? 5. Entonces utilizamos el sufijo pentaóxido de, ¿cuántos varios? 2. Di vanadio. Utilizo el sufijo, la palabra óxido, de el sufijo di y el elemento metálico que es vanadio. Y así es como se utiliza la sistemática. Si yo les pongo un último ejemplo, si yo les pongo fierro, ¿sí? ¿Cuántos oxígenos tengo? 3. Entonces, trióxido de, ¿cuántos fierros? 2. Di fierro. Aquí están los dos, tri y di. Y es así como se utiliza la sistemática, fácil, ¿no? Bueno, eso es hablando de la sistemática. Si hablamos del stock, claro que nos estamos refiriendo a óxidos metálicos. Se va a referir de la siguiente manera. Se pone la palabra óxido, luego de el elemento, en este caso estamos hablando de metal, y luego el número de oxidación del metal en números romanos. Por ejemplo, si yo les pongo feo y les pongo yo Fe 2 o 3, ¿con qué número de oxidación trabaja el fierro en este caso? Aquí con más 3, pues es el 3 que tenemos acá. En este caso sabemos que aquí es menos 2 y aquí es más 2, ¿verdad? Tiene que dar 0 la suma. Entonces, para nombrar el primero es óxido de el elemento que es fierro, el número de oxidación que es 2, pero en números romanos. Y en el caso de abajo se llama óxido de el elemento que es el metal, fierro, y el número de oxidación que es 3, pero en números romanos. Otro ejemplo, si yo les pongo el vanadio, ¿sí? Nosotros sabemos que el número de oxidación del vanadio es el 5. Entonces ponemos óxido de vanadio y el número de oxidación que es 5 en números romanos. Y así te la llevas. Simplemente hay que fijarse en el número de oxidación de el vanadio. Bueno, ya hablamos de los óxidos metálicos. Nos toca hablar de los óxidos no metálicos. Si hablamos de los óxidos no metálicos, nos estamos refiriendo a este que está aquí. Óxidos no metálicos, que dice que se forma de un no metal más un oxígeno. Se siguen casi las mismas reglas. Por ejemplo, en la tradicional se maneja lo mismo, no cambia absolutamente nada. Se maneja el prefijo para el número menor, para la valencia menor, para la valencia mayor. Lo único que va a cambiar, estamos hablando de óxidos no metálicos, es que no lleva la palabra óxido. La palabra óxido se cambia por la palabra anhídrido. ¿Sí? Es decir, ponemos un no metal, por ejemplo, el azufre, ¿sí? Ponemos el azufre, vamos a ponerlo más abajito aquí. El azufre con oxígeno, el azufre
con oxígeno y el azufre con oxígeno. Vamos a calcular los números de oxidación. Aquí sabemos que es más 2, aquí sabemos que es más 4 y aquí sabemos que es más 6, ¿verdad? Ya les expliqué cómo calcular el número de oxidación. Bueno, tenemos un número muy pequeño, el más pequeño, tenemos un número menor y un número mayor. Entonces, ponemos la palabra anhídrido para todos. Luego, seguimos la misma regla. Como estamos hablando del más pequeño, se va a llamar hipo. El nombre del metal que es azufre. Ponemos sulfuroso, terminación oso, hipo. En el menor tenemos sulfuroso, terminación oso. Y para el mayor tenemos sulfúrico, terminación ico. Se siguen las mismas reglas, simplemente se cambia la palabra óxido por la palabra anhídrido. Ok, vamos a borrar todo. Y es así como se maneja la nomenclatura tradicional, pero en compuestos de óxidos no metálicos. Bueno, la sistemática se maneja igual. En la manera sistemática no cambia absolutamente nada. Lo único que cambia es el elemento, que ya no va a ser un metal, sino que va a ser un no metal. Por ejemplo, aquí va a ser ya un óxido no metálico. Entonces podemos poner un CO, podemos poner un CO2, pues son oxígeno más un no metal. Podemos poner un SO2 y nombramos. ¿Cómo se llama este? ¿Cuántos oxígenos tengo? 1, por lo tanto se llama monóxido de carbono. Este se va a llamar dióxido de carbono. Y este se va a llamar dióxido de azufre. Si yo lo combino con un fósforo, quedaría fósforo 2, oxígeno 5. ¿Cuántos oxígenos tengo? 5, entonces es pentaóxido de difósforo. Sale los sufijos. Cuando tiene el no metal nada más hay uno, pues podemos poner solamente el nombre del metal, ¿verdad? Y es así como se maneja la sistemática en no metales, en óxidos no metálicos. Solamente cambia pues no cambia absolutamente nada, solamente hay que fijarse que el elemento es un no metal, ¿verdad? Y en la stock igual no cambia absolutamente nada. Solo que el elemento ya no va a ser un metal, sino un no metal, ¿verdad? Por ejemplo, si ponemos CO y CO2, se va a llamar óxido de carbono. Sabemos que aquí trabaja con más 2, entonces aquí es 2. Sabemos que aquí trabaja con más 4, entonces este es óxido de carbono 4. ¿Sale? Lo mismo, no cambia absolutamente nada. Estamos hablando de óxidos no metálicos. Ahora cambiamos a el último, que es los oxiácidos. Aquí sí cambia un poco. Los oxiácidos dicen que está formado por un hidrógeno, un metal y un oxígeno.
Vamos a nombrarlo de manera tradicional primero. Para la manera tradicional no se utiliza la palabra óxido, se utiliza la palabra ácido. ¿Sale? Y estas reglas se siguen manejando. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de esto. De los oxiácidos de la manera tradicional tenemos, si yo les pongo HNO2 y HNO3, es un hidrógeno, es un neometal y es un oxígeno. Sabemos que el oxígeno siempre trabaja con -2, el hidrógeno siempre trabaja con +1. Nada más falta calcular el número de oxidación del nitrógeno y podemos nombrar el compuesto, ¿verdad? Nada, nos falta uno, que es H2N2O2. Aquí también trabaja con +1 y este con -2. Entonces decimos, para calcular el número de oxidación del primer nitrógeno tenemos 2 por 2, 4. Y 2 por 1, 2. Entonces un número sumado a +2 y restado -4 de 0, pues es +2. Entonces +2 más 2 da 4, -4 da 0. Y acá como tenemos un 2, dividimos este 2 entre 2 y da 1. Entonces aquí es +1. El nitrógeno, en este caso de abajo, tenemos 2 por 2 son 4, da -4. Y aquí tenemos un 1 por 1 da 1. Un número sumado a +1 y restado a -4 de 0, tenemos que es +3. Entonces ponemos +3. En el último caso tenemos 3 por 2 son 6, negativo. Y 1 por 1 da 1. Un número que sumado a 1 y restado a 6 de 0, +5. +5 más 1 da 6, -6, 0. Este trabaja con +5. Bueno, ya tenemos los tres números de oxidaciones calculados. Entonces decimos que las tres van a tener la palabra ácido, ¿verdad? Ácido, ácido y ácido. Vamos con el primero. ¿Cuál es el número de oxidación más pequeño? Este. De ahí tenemos uno menor y uno mayor. Como este es el más pequeño, se va a llamar ácido hipo. Es nitrógeno, así que es nitroso. En el caso del +3 se va a llamar ácido nitroso. Terminación oso, acá tiene hipo. Y en el mayor se va a llamar ácido nítrico. Y se llama ICO, ¿verdad? Ese es en el caso del nitrógeno, en la manera tradicional. Si tuviese una cuarta, o sea la mayor, pues solamente le tenemos que poner el sufijo per, ¿verdad? Y vamos a borrar y vamos a irnos a la sistemática. Nos vamos a la sistemática. Y para la sistemática, aquí sí cambia un poco la cosa. Y decimos, para la sistemática esto ya no funciona. Va a funcionar lo siguiente. Para nombrar un ácido, un oxiácido, de manera sistemática se sigue la siguiente regla. Se pone el prefijo del oxígeno. O sea, ¿cuántos oxígenos tenemos? ¿No? Hay que fijarnos ahí, de ahí sacamos el prefijo. Luego lleva la palabra oxi.
Luego lleva el prefijo del elemento, o sea, ¿cuántos elementos tenemos? El prefijo del elemento. Más el nombre del elemento. Más una terminación ato. Luego la valencia del elemento. La valencia del elemento. Obviamente en números romanos. Siempre se manejan números romanos. Y luego al final nada más lleva de hidrógeno. Por ejemplo, si yo te pongo un H2SO2, un H2SO3 y un H2SO4. Bueno, lo que tienes que hacer es calcular números de oxidación, ¿verdad? Aquí es más 1, aquí es menos 2, aquí es menos 2, aquí es más 1 y menos 2. Solo hay que calcular el del azufre. 2 por 2, 4. Menos 4, 2 por 1, da más 2. Entonces el número de oxidación es menos 2. Perdón, más 2. Porque más 2, 4. Menos 4, 0. Acá, ¿cómo sería? Sería 2 por 3 son 6. Menos 6. Acá sería 2 por 1, 2. Más 2. A más 2 le sumo 4, da 6. Menos 6, 0. Entonces aquí es más 4. Acá sería 4 por 2 son 8. Acá sería menos 8. 2 por 1 son 2. Más 2. Más 6 es igual a 8. Menos 8, 0. Entonces acá es más 6. Y ya tenemos calculado nuestros números de oxidación. Ok, en base a eso ya los podemos nombrar. Primero que va el prefijo del oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tengo acá? Tengo 2. Entonces ponemos di, luego va oxi, dioxi, luego el prefijo del elemento tenemos que es azufre, entonces es sul y una F. Y ponemos entonces ahora la terminación ato. Como aquí nada más tenemos un azufre, por eso pusimos sulf y no le pusimos un prefijo antes. Como es uno, no podemos poner monosulfato. Nada más lo dejamos como sulfato. Trabaja con 2, por lo tanto la valencia aquí es 2 en números romanos. Y lo último que hay que poner es de hidrógeno. ¿Sale? Bueno. En el siguiente caso, ¿cómo sería? Tenemos 3 oxígenos. Entonces sería trioxi, un azufre. Entonces ponemos sul, terminación en ato, sulfato. Trabaja con más 4. Ponemos el 4 y de hidrógeno. En el último tenemos 4, entonces sería tetra, oxi, sul, fato, terminación ato. Aquí está el tri, el di, el tetra. La palabra oxi. Y trabaja con 6, entonces son 6 en números romanos, entre paréntesis, y le ponemos de hidrógeno. ¿Cuándo aplico esta parte del prefijo del elemento? Ah, ahí les va. Voy a borrar. Cuando yo les ponga que el elemento no metálico tiene un número, por ejemplo, si yo les pusiera H2, S2O7,
Entonces ustedes acá sí tienen que poner el prefijo de el elemento. Primero vamos con el oxígeno. Ahí no cambia nada. Tenemos 7. Entonces es hepta, luego oxi. Como ya tenemos 2 azufres, el prefijo para 2 es di, sul. Tiene que terminar en ato, sulfato. ¿Con qué número de oxidación está trabajando? Vamos a calcularlo. Aquí es menos 2, aquí es más 1. 2 por 7 son 14, negativo. Aquí son 2 por 1, son 2 positivo. ¿Qué número sumado a 2 me da 14? Pues el 12. 12 más 2 da 14, menos 14, 0. Acá hay un 2, entonces 12 entre 2 me da 6. Entonces trabaja con 6. Número de oxidación 6. Y le ponemos de hidrógeno. Y listo, es así como se utiliza ese. Ponemos hepta, que es el prefijo del oxígeno. Oxi, aquí está el oxi. Prefijo del elemento, tenemos el di. El elemento que es sulf. Terminación ato, ato. Número de oxidación 6, aquí está 6. Y por último, de hidrógeno. Ese no hay fallo. Y es así como se nombra un oxiácido de manera sistemática. Un poco complicado. Nada más es cosa de conseguir el número de oxidación del elemento no metálico. Ahora vamos con el último, que es el stock. Para nombrar al stock también es un poco diferente. Se sigue la siguiente regla. Estamos hablando de oxiácidos. Para nombrar un oxiácido de manera stock, tenemos el nombre ácido, luego hay que poner el prefijo de cuántos oxígenos tenemos, más la palabra oxi, más el prefijo del elemento, más el elemento, más la terminación ico. Y entre paréntesis el número, la valencia, ¿sí?, del elemento. Obviamente estamos hablando de números romanos. Entonces, yo les pongo el siguiente. Tenemos H, C, L, O2. Acá es más 1, acá es menos 2. Si calculamos el número de oxidación del cloro, tenemos que es 2 por 2, 4 menos 4. Aquí es más 1, sumándole más 3 nos da 4, más 4 y menos 4, 0. Entonces aquí es más 3. Entonces empezamos. La palabra ácido. Luego, el prefijo de cuántos oxígenos tenemos, 2 oxígenos. Entonces, di, luego oxi, el prefijo del elemento no metálico que es cloro. Entonces ponemos clor. Dice que tiene que terminar. Aquí nada más tenemos uno, entonces no podemos poner monoclor. Entonces nada más ponemos clor. Tiene que terminar en ico, entonces clórico. ¿Sí? Es ácido dioxiclórico y trabaja con 3, entonces es 3. Y queda ácido dioxiclórico. Siguiente ejercicio. Si yo les pongo H3PO4, trabaja con más 1, trabaja con menos 2. Aquí es más 3, aquí es menos 8.
Aquí sería más 5 para que dé 0. Más 5. Entonces empezamos. La palabra ácido. ¿Cuántos oxígenos? 4. Tetra. Oxi. Estamos hablando del fósforo. Nada más hay uno. No podemos poner monofósforo. Entonces es fosfo. Y ponemos la terminación ico. Fosfórico. Y está trabajando con 5. Tenemos ácido tetraoxi fosfórico y un 5. Muy bien. ¿Qué pasa cuando tenemos... Ahora sí tenemos un número en el elemento no metálico? Vamos a calcular el número de oxidación primero. Aquí es menos 14, aquí es más 2. Le tengo que sumar 12, pero como acá hay un 2, lo tengo que dividir entre 2 y me da 6. Y empezamos. Palabra ácido, no se les olvide. El prefijo de oxígenos, que es hepta, porque tenemos 7. Hepta, oxi. Ahora sí tenemos 2 azufres, entonces es di, sul, el nombre del elemento, y terminación ico, sulfúrico. Y trabaja con 6, entonces el número de oxidación en romano y entre paréntesis. Ácido, hepta, porque son 7, prefijo de oxígenos. Luego la palabra oxi. El prefijo del elemento, como son 2, es di. Estamos hablando de azufre, entonces es sulfur. Y la terminación ico, sulfúrico. Y como trabaja con el número de oxidación 6, el 6 entre paréntesis. Y es así como se nombra el stock. Y aquí acabamos con los 3 primeros compuestos.